Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Silenciero, esta zona donde hablamos de literatura, entre muchas otras cosas y todo lo que ustedes ya saben. Estamos acá en este capítulo final de la tercera temporada, un capítulo que a esta altura es un clásico de la cultura popular literaria de YouTube, que es la edición navideña del Silenciero, ¿no? Está por supuesto el ajedrecista Iván en las consolas, ponchando. Está Charlie en las cámaras, nuestro tech boy. Está la Tana, Carola en la dirección de arte, la Tana Panele. En la dirección de arte, el apodo ese está raro, ¿eh? Hay que mejorarlo. La Tana Panele. La Tana Panele Carola en la dirección de arte y la puesta en escena, que cada vez es más hermosa. Podrán apreciar esta belleza navideña a tono con las festividades. Y como siempre, mi amigo acá, Manuel Manolo, el Lobizón 10, a mi lado. hay que revisar ese apodo también ahora. ¿Cómo le va a la gente? Bueno. Encima ahora estás barbudo. Sos más el Lobizón que nunca. Sí. Retirado de las canchas. Un Lobizón retirado. Pero okay. Lobizón al fin. Vos sos Tano también, ¿no? Recontra Tano, piperno. Bien. Yo soy Fipo, Facundo. Y estamos acá para hablar de un cuento que es súper clásico, a la altura de lo clásico que es esta edición navideña del Silenciero, que es La Lotería de Shirley Jackson, que se encuentra en esta edición recopilada. Que este es un libro que me prestó nuestro gran amigo Facundo Enferri, que no sé si está mirando esto. Vamos a hacer la prueba de no decirle, de que le acabamos de mandar un saludo, a ver si puede contestar en YouTube, a ver si nos mira o no. Sí. Bien, gracias, amigo. No está suscripto. De los que mira y no está suscrito. Me haces acordar que el otro día estaba viendo las estadísticas de YouTube y nos llevamos una noticia que realmente nos dejó de cara. Que es que el 80% de las personas que ven los videos del Silenciero no están suscritos. 80%. Wow. 8 de 10 personas que ven los videos no están suscriptas al canal. Así que les pedimos por favor que se suscriban, que pongan me gusta, que comenten. Todo lo que ya saben no les cuesta nada, es gratis. Y a nosotros nos ayuda a crecer y a seguir haciendo esto que es cada vez más hermoso. Como les decía, estamos reunidos para hablar de La Lotería de Shirley Jackson, un cuento clasiquísimo, lleno de influencias. La edición pasada, navideña, habíamos hablado de Lovecraft, así que tenemos una tendencia en las navidades a hablar cuentos de género. ¿Y estadounidenses los dos son Shirley Jackson? Estadounidense. Shirley Jackson nació en San Francisco en 1916 y murió en 1975, joven. Después de publicar alrededor de 6 novelas y bastantes relatos, pero tampoco es una obra así súper extensa. Bueno, 6 novelas son 6 novelas, che. Sí, pero bueno. Pensé que era más cuentista que novelista. Estaba ahí, sí, creo que sí igual, ¿eh? Yo no leí muchísimo de ella, sí leí este libro que tiene varios cuentos y algunos ensayos copados. Alguna que otra novela, Siempre hemos vivido en el castillo. Y Shirley Jackson es una escritora que ha tenido una gran influencia en otros escritores de género, que capaz para la gran prensa pasa un poco desapercibida, quizás y probablemente por ser mujer, pero que es rescatada por muchos escritores, que ese es probablemente el aval más lindo en cualquier disciplina artística, ¿no? El aval de otros colegas. Sí. Y por ejemplo Stephen King, que debe ser de los escritores más populares, la rescata como una gran influencia y realmente se nota esa influencia. Hace unos años salió una serie en Netflix, La Maldición de Hill House, basada en su novela, que fue bastante exitosa la serie, no la vi. No suelo mirar series, la verdad. Pero sí ha tenido varias adaptaciones y bueno, la influencia que ha tenido Shirley Jackson desde Stephen King, como dijimos, con La Larga Marcha. La Larga Marcha es una novela que son unos pibitos que tienen que correr y el último, cuando dejas de correr te pegan un tiro y el último que deja de correr es el que gana la competencia. Los Juegos del Hambre, que podría ser una mezcla entre La Lotería y Battle Royale, la novela japonesa basada en un manga. Pero bueno, con una gran influencia en la literatura de género. ¿Qué te pareció a vos la Lotería? Contame. Me pareció un muy buen cuento. Como te contaba antes,
No había leído nada de Shirley Jackson, no lo había leído el cuento para la materia que teníamos que leerlo. Lo leí ahora hace un mes, ponele. Y me pareció muy bueno, muy bien construido, muy logrado. ¿Te dio miedo? Diría que no. Bien. No, es una No, buena porque pregunta viste esa. que no es a veces el género trata de encasillar demasiado y a veces no es necesario, pero capaz que se lo vas, no sé si tan así tan taxativamente, pero se lo va encasillando en el terror, quizás, ¿no? Bueno, quizá lo que más que miedo, cierto suspenso, ¿no? De ver de qué carajo va a pasar, ¿no? De qué onda. Esa expectativa acercándose al final, Sí. que está muy bien construido, porque no hay... Ujú. No tiene grandes... No es rimbombante, ¿viste? La narración, no es que... Lo contrario, diríamos. Todo lo contrario, sí. Y Sí. aún así consigue mantener al lector capturado ahí en esa intriga, querer saber qué pasa, y bueno, con esa vuelta al final. Vamos a contar de qué va el relato, que ya a esta altura es un clásico, así que los spoilers se lo fumarán. Si no, bueno, adelante en 30 segundos, porque va a ser cortito. En un pueblo de Estados Unidos de 300 habitantes, ahí se toca un poco el terror rural, si querés, o ese género de lo rural, clásico en Estados Unidos. En un pueblo de 300 habitantes se juntan el 28 de junio, 27, creo. 27 de junio, se juntan a hacer la lotería. Se juntan todo el pueblo, Cada año, ¿no? todos los años. Hay una persona que es medio que la dirige, la lotería, la conduce. Y todas las familias tienen un representante que saca un papelito de la lotería y La cabeza de la familia, ¿no? la cabeza, que es un hombre, la cabeza de la familia. O sea, el hombre mayor. Si no está el hombre mayor, es el hijo mayor que tiene que ser mayor de 16 años. Si no, ahí pasa a la madre, sería, de la familia. La persona esta que saca que gana la lotería, a su vez vuelve a participar en la lotería, pero ahora con todos los miembros de su familia. Uno se va enterando de esto a medida que pasa el relato, porque no se explica nada, sino que los eventos se van sucediendo y ahí está lo atractivo del relato. La gran virtud, me parece. La gran virtud, que es que no se explica, sino que se va mostrando muy de a poquito. Y finalmente se vuelve a hacer un nuevo sorteo donde la persona de la familia que gana este sorteo nuevo es finalmente apedrada, asesinada por todo el pueblo. Gana, es un verbo raro, ¿no? Es un verbo raro, pero está bueno, ¿viste? Esa contradicción, ¿no? De que la lotería se supone que uno gana algo Sí. y acá pareciera que pierde el que gana la lotería o el que sale ganador, o no sé cómo decirlo. Con todo lo terrible que es, ¿no? Porque el esquema del sorteo es bastante cínico, ¿no? O sea, le hacen sacar el papel a las cabezas de familia para ver si su familia será sorteada para el asesinato de alguno de los miembros, ¿no? Y después son los propios miembros de la familia, por más chiquitos que sean, ¿no? Niños. Sí, Los niños que aparecen en el cuento. hermoso eso. Aparecen al principio. Y al final también, Y porque al final. David Hutchinson, el nenito, saca el papel sin entender bien lo que está pasando. Y al final, cuando la que terminan por apedrear es la madre de este niño, la narración dice, le pusieron unas piedrecitas a Davy, ¿viste? Esto es lo que decías vos, ¿no? Demostrar. Sí. Me pareció muy bueno eso. La escena, ¿no? La escena en sí es tétrica, es terrorífica. La No escena hace es falta terrorífica. que adjetive el narrador. Ya que le pongan piedras al niño para que le tire piedras a su mamá y la mate, ¿eh? Ya eso no hace falta más nada, ¿viste? Mira, este es un cuento que yo hice acá leer a toda la producción, todos los miembros de la producción del Silenciero. Asienten. Tuvieron que leer medio que obligadamente Confirmamos. y lo han leído acá la producción y el ajedrecista confirma que lo leyeron. Y te voy a decir una cosa que me dijo Carola que me pareció apropiadísimo, con un poco de inocencia me lo dijo ella, pero me encantó lo que me dijo. Cuando lo terminó de leer hace unos 15 minutos, porque ella es hija del rigor y dejó todo para el último momento, y Claro, porque además justamente no tuve tiempo como para elaborarlo. Lo terminé, dije... no importa, para mí tu comentario fue brillante y te voy a explicar por qué. Me dijo, bueno, vamos a vender un poquito. ¿No será porque es tu novia también? Quizás está un poco sesgada la opinión.
lo hypeaste mucho. A mí me dijo, o sea, terminó de leer el cuento y le digo, ¿y qué te pareció? Me dice, no me dijo nada. Bien. Y yo le dije, tal cual, no te dice nada. Es un poco lo que te pasa, ¿viste? Porque Shirley Jackson no dice nada. Charlie me dijo una opinión contraria igual. Ahora lo vamos a debatir. Pero justamente, como que Carol lo terminó de leer y estaba desconcertada en un cierto punto, ¿no? Como, es como, que ahora lo vamos a comentar también, es una reacción que tuvieron muchos lectores del cuento cuando se publicó por primera vez en el diario. Pero para mí es acertada la apreciación tuya. Es muy acertada, yo adhiero, pero también es no solo el desconcierto, y esto se ve con los diarios, con los mensajes al diario. No solo produce desconcierto, sino también en aquella época, ¿no? Ahora lo leemos con más distancia, pero también produjo indignación. Es, ¿cómo no me decís nada? ¿Cómo me mostrás esto y no decís nada? Total. ¿Tenés ahí para leer algún...? Sí, en esta edición está recopilada también un ensayo que hace Shirley Jackson sobre lo que fue un poco escribir y publicar este cuento que se publicó en el New Yorker, un diario famosísimo donde publicaron escritores como Salinger, Cheever, los escritores más grandes norteamericanos publicaron acá. Y lo que comenta está muy bueno, lo voy a buscar. Esto es un poco una reedición, digámoslo también, de la clase que da Miguel Rossetti en la materia Narrativa Universal 1 de la carrera que estudiamos nosotros, que es Arte de la Escritura de la UNA. Por supuesto que su clase es muchísimo más brillante que esto. Le mandamos un saludo a Miguel, me parece un gran docente, y dio una clase muy buena sobre esto, y también leyó esto que voy a leer ahora, que Shirley Jackson comenta, ¿no?, que publicó esto en el diario, y al toque que lo publica le empiezan a llegar muchas cartas al diario respondiendo, exigiendo alguna respuesta sobre el cuento. Me parece algo brillante también que la lotería se celebra en el cuento, ¿no? Se celebra un 27 de junio, dijimos, y se publica un 28 de junio, ¿no? Ahí hay algo que me parece un juego lindo. No sé si habrá sido Shirley Jackson, probablemente sí, capaz que fue el editor. Pero bueno, entre esas cartas que le mandaban a Shirley Jackson, ella dice que había de 3 tipos. Las primeras como que estaban desconcertadas y, por ejemplo, le decían esto: ¿dónde, por Dios, existió una barbaridad semejante a la que se describe en el cuento? ¿Podría ser tan amable de decirme el lugar y la época de esta costumbre? Otra carta. ¿Todavía existen tribunales rituales y es así? ¿Dónde? Pará, detengámonos en esa primera que me interesa mucho. Sí. Porque a mí, ¿sabes lo que me gusta mucho del cuento y de las lecturas que trae? Que es muy actual. Pasó lo escribió hace unos cuantos años. Sí. Pero todo el tema de la indignación y del modo en que se lee la literatura es una discusión súper actual. Y acá en esta primera que ubica ella ya se ve algo de esta exigencia de que la literatura tiene que ser realista, si se quiere, ¿no? Sí. Tiene que estar basado en la realidad, ¿no? Que hoy en día se está llevando a los extremos de la literatura pausa autónoma, ¿no? Como si no se pudiera escribir nada que no haya pasado, entre comillas, realmente, ¿no? Total. Y ya estaba esa exigencia hace 70 años, no sé en cuánto. Sí. Y como si cambiara algo del cuento, ¿no? en ese sentido, bueno, ahora voy a leer algunas más y te comento esto que te quería decir. Por ejemplo, esta otra carta: si realmente ocurrió, debería estar documentado. Otra carta: me interesaría saber si la historia se basa en algún tipo de fuente o de fuentes, ya sean verdaderas o míticas. Este cuento me ha causado una gran conmoción por mi falta de conocimiento sobre tales ritos o loterías en Estados Unidos. Otra carta: ¿está describiendo una costumbre actual? O sea, hay mucha gente que pensaba que esto era de algún tipo de realidad, ¿no? No solo que pensaba, que necesitaba saber. Sí, como que lo exigía. Y esto me parece que esto lo habíamos hablado, bueno, siempre todos los capítulos lo hablamos un poco, pero creo que fue no me acuerdo si fue en el de Pizarnik o en el de Borges de la temporada pasada. Habíamos hablado sobre la posibilidad de que tiene un cuento de exigir distintas lecturas, ¿no? Y habíamos discutido ahí un poco
Que creo que yo lo que te quería decir en ese momento, y no lo dije con estas palabras que me parece que son adecuadas, es que por supuesto que un texto admite diferentes lecturas, muchas lecturas, depende de qué texto, algunas más, algunas menos, pero no infinitas, o por lo menos, o como me gusta verlo, es que hay cosas que el cuento no dice. Podemos estar seguros de que el cuento hay cosas que no dice. Y en este caso, sin embargo, me parece que es un cuento que admite casi, que no, pero casi lecturas infinitas opuestas de distintos tipos. Yo buscando información encontré análisis antropológicos, políticos, culturales, psicoanalíticos, marxistas. Y bueno, todos tenían algo para decir relativo a este cuento. Así que bueno. Bueno, pero estoy de acuerdo con vos. Pienso que esa multiplicidad de sentidos que este cuento trae, coincidimos que es una virtud, ¿no? Sí. Justamente nace, es la paradoja de un poco de que explota la poesía, ¿no? De un decir en menos, digamos. A veces decir menos, explicitar menos, terminás diciendo y abriendo más. Sí. Y eso es algo muy difícil de hacer. Yo creo que un poco, por lo que estuve leyendo y escuchando en YouTube, se la subestima, justamente un poco de la idea de no me dice nada, ¿no? Y no decir nada en un cuento es muy difícil. Sí, sí, total. Un poco que grafica algo en que se insiste mucho en los talleres de narrativa, sobre todo, que es mostrar en vez de decir. Sí. Una premisa literaria que a los iniciantes en la escritura se les insiste bastante, ¿no? Y este cuento me parece un ejemplo, una maestría en eso, de mostrar en vez de decir, ¿no? Total. Y todo lo que se puede decir a partir de lo que la narradora o la narración no dice. Sí, completamente. Y además a veces cuando se intenta decir mucho y todo, termina siendo panfletaria, ¿viste? Sí, y se dice mucho menos. Sí, esto siempre me acuerdo yo de Godard, vivir su vida. Sí. Que ella le dice a él, cuanto más hablas, menos significan tus palabras. Y me parece que es un diálogo muy lindo para pensar la literatura también. Total. Sí, porque a veces en el querer explicarse uno mismo se termina volviendo panfletario, ¿viste? Que es el peor vicio que puede tener cualquier tipo de arte. Sí. No por eso no tener una posición ni tener una simbología, pero no el panfleto, ¿viste? Acá pasa mucho con las novelas o las películas o las cosas que se hacen sobre la dictadura, por ejemplo. Que terminan siendo testimoniales, ¿viste? Hace poquito leí la última novela de Lamberti, que es Para hechizar un cazador, que está ambientada en la dictadura. Y le esquiva completamente a eso y a los lugares comunes. Me pareció brillante lo que hace ahí Lamberti. Y no solo con eso, bueno, capaz que en obras europeas hay lugares comunes con el holocausto, el nazismo, qué sé yo, con todo. Ya te dejo seguir, pero me parece muy importante esto. ¿Por qué la obra de arte se degrada, o al menos para nosotros, ¿no? En ese discurso panfletario? Un poco por la relación que establece el contrato de lectura con el narratario, creo yo. Ahí donde todo el tiempo la narración está explicando lo que pasa y diciéndole al lector lo que tiene que pensar, ¿no? Se lo subestima al lector. Sí. Que es exactamente la operatoria contraria a lo que hace Shirley Jackson, en este cuento al menos. Porque mucha gente insiste con lo que suelo escuchar es el narrador o la narradora cuenta como si fuese uno más del pueblo. Pero lo más importante, eso sí es así, pero lo más importante es que cuenta como si le contara a alguien del pueblo. Sí. El narratario que construye es uno del pueblo más, entonces no explica nada. Menciona la lotería, lo sobreestima al lector y por eso es tan interesante, me parece a mí. Total. Este efecto que produce Shirley Jackson, que hablaba un poco Carola, de que no me dice nada, es un efecto que se crea a partir del narrador, ¿no? De la narradora que crea ella. Bueno, es brillante ahí. Nosotros siempre hablamos de la forma y del contenido. Y quizás lo terrorífico es la forma, ¿viste? Esto se ha hablado hasta el cansancio, ¿no?
Pero lo que realmente, la sensación de extrañeza y de esto de que no dice nada y eso, está creado a partir de la forma de narrar que tiene Shirley Jackson en este cuento. Y el efecto, la conmoción en el cuerpo, nace de esa reticencia del narrador. Ya, Sí. si hubiera puesto un adjetivo, si le hubiera puesto la terrible lotería, la trágica lotería, Total. ya te cambia, no sé, un adjetivo te cambia el cuento, boludo, el Total. efecto. Es Completamente. la diferencia con Lovecraft, ¿no? Totalmente, sí. A ver. Lovecraft es Sí. en su cuento al revés sería inadjetivable, por un montón. Total. Sí. Que dice ambas cosas. Esto no se puede describir y a continuación lo describe, ¿no? Es muy interesante eso que dice Iván, porque en Lovecraft, ¿Qué dice quién? Iván, el ajedrecista en los controles, Muy bien. porque Lovecraft también se percibe la impotencia de la palabra, ¿no? Aún con todos los adjetivos, no se alcanza a describir eso que Lovecraft pone ahí, el narrador de Lovecraft pone en su cuento. Y acá hay también algo de la conciencia en que la palabra termina siendo impotente, ¿no? O sea, no voy a adjetivar al pedo. ¿Para qué? Si lo que quiero es conmocionar al otro, mejor me callo, digamos, ¿no? Y así es Total. que lo consigue, al menos a mi gusto. Total, ¿no? total. A mí algo que me re gustó de la forma también es cómo se va cosiendo como un tuco que se va haciendo despacito. La niñeza va apareciendo muy de a poco, pues para terminar en ese final que bueno, ya es totalmente demoledor. Sí, y además, cómo mete lo cotidiano también. Viste que cuando se juntan las mujeres en la plaza, en las familias hablan de chicharachean, diría Puig, capaz. Completamente. Eso hace como que se Totalmente. naturalice, dice Carola, por si no se escucha. Un evento normal, total. Y Ese es otro gran ejemplo de esto de mostrar en vez de decir, pues si el narrador hubiera dicho es una lotería natural y cotidiana, no pasa lo mismo con que lo muestre poniendo a los personajes hablando de lo que tienen que hacer anoche, Sí, el clima. a la gente riéndose, ¿se entiende? Hay algo del trámite en la lotería, de que es un trámite, de que se lo quieren sacar de encima, y la palabra trámite no aparece, pero sí aparece que se quieren ir. Hay que apurarnos, hay que hacerlo rápido, ¿viste? Como queremos pasar a otra cosa, digamos. Total. Voy a leer otras cartas que le llegaron a Shirley Jackson. ¿Qué significa? ¿Esconde una sutil alegoría? Acá nos empezamos a acercar un poco a lo que nos interesa, capaz. ¿Qué ha pasado con el párrafo que explica qué demonios sucede? Excelente. Indignada, muy excelente. lindo. Porque podría tener un párrafo al final que explica, como en El Matadero, ustedes saben, El Matadero de Echeverría, gran cuento, cuentazo. Si no leyeron El Matadero, vayan a leerlo ya. En El Matadero, al final, se publica varios años después de la muerte de Echeverría. Y les recomiendo que hagan el ejercicio de leerlo y que le presten especial atención al final del cuento, al último párrafo, que se dice que lo agregó el editor, quien lo publica, que no es Echeverría, que no me acuerdo el nombre, que explica y empieza a decir, bueno, acá los federales eran unos salvajes y hicieron, como que explica acá algo que Echeverría no hace, ¿viste? Y se nota mucho la diferencia con el resto del contenido. Que es un párrafo que podría estar en la lotería y por suerte no está. Léelo de vuelta esa impugnación que es buenísima. ¿Qué ha pasado con el párrafo que explica qué demonios sucede? Excelente. A varios de nosotros, esta es otra, a varios de nosotros nos pareció que era un símbolo siniestro de la crueldad de la gente. Bueno, acá ya la gente empieza a hacer interpretaciones, que también me interesa eso, ¿no? Bueno, pero ya es distinto esa posición, ¿ves? Porque ya no es exigirle a la autora que te explique, sino, bueno, invento yo, interpreto algo, qué sé yo. Total. Acá hay otra que dice una carta que viene de Canadá y le dice, dígale a la señora Jackson que se mantenga alejada de Canadá. Me gusta eso. Estoy esperando una disculpa personal de la autora, la gente que se lo toma personal incluso. De Minnesota le escriben, por nada del mundo me habría imaginado protestando por un cuento en The New Yorker, que es el diario donde se publica. Pero realmente, señores, la lotería me parece que es de un gusto pésimo. Estuve leyéndolo en la bañera y tuve la tentación de meter la cabeza bajo el agua y acabar con todo. Quizás esta señora tenía algún problema no resuelto que no estaba relacionado directamente con la lotería, ¿no? Digamos. Siempre sucede así.
Bueno, esas son un par. Y Ahora, Shirley pará, Jackson ya te- termino con esto. Shirley Jackson termina diciendo, viste, como yo estaba paseando a mi nena y se me ocurrió esto, qué sé yo, no tengo idea. Y ella se encarga muy bien de decirle al el editor cuando lo publica, que el editor le pregunta, che, ¿de qué va esto? Te están pasando un mate, ajedrecista, ¿eh? ¿De qué va esto? ¿Tenés alguna explicación para darle a los que pregunten? Ella dice, no, vos decirle que es solo un cuento. Y bueno, y le llegaron todas esas cartas a Shirley Jackson. La amamos a Shirley. Perdón, ¿qué ibas a ya decir? tenemos un dato para mí. De todo esto que leíste, ¿no? Si un cuento produce tal indignación, es que está muy bien escrito. Sí, algo hay ahí. Aún si no te gusta, lo que sea, si te enoja un cuento, está bien hecho. Si no, te resultaría indiferente, digamos, ¿no? Y a mí me parece muy importante esta que leíste de dónde quedó el párrafo, porque eso también es una tradición. Hay una tradición literaria que le explica todo el tiempo al lector. Y eso, por eso a mí me interesa, porque eso sigue siendo actual. Y todavía, bueno, ha pasado, pienso por ejemplo, el otro día me apareció en Instagram la recepción en Cannes, en el Festival de Cannes, de la película Irreversible de Gaspar Noé. Sí, no la vi. ¿No la viste? No. Bueno, a mí me gusta mucho y es icónica una escena de una violación Sí. durante como 9 minutos. Sí, muy polémica y la gente indignada, ¿no? Ujú. Y creo que nuestra época particularmente tiende hacia al señalamiento moral, ¿no? De quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y exigimos a los autores. Bueno, pasó también con Lolita de Nabokov, ¿no? Ujú. Que nos digan lo que tenemos que pensar y que se posicionen sus narradores del lado del bien, ¿no? Cuando literariamente tiene mucho más efecto. Por ejemplo, pienso, ¿qué pasaría si... Bueno, Coban también lo hace mucho, ¿no? Que pone a narrar a Videla, que pone, ¿no? Ujú. Eso produce un extrañamiento mucho mayor, que es lo que tiene que hacer la literatura para mí, ¿no? Produce un extrañamiento respecto de la percepción del mundo, más que confirmarnos paliativamente una y otra vez lo que pensamos, ¿no? Total. Pero no estamos todavía hoy, no admitimos del todo como sociedad, me parece a mí, no le damos lugar del todo a ese vuelo de la literatura, a ese extrañamiento. Todavía hoy esperamos que nos expliquen, que se posicionen bien, que se posicionen de nuestro lado, ¿no? Que el narrador condene lo que está mal, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí, ¿no? No, sí, total. Y Por eso mucha gente odia esa película, que también podría gustarte más o menos, pero está muy bien hecha. claro, ¿no? sí, Digo, no la vi, no la ¿qué vi. te pasa? Ves una violación en el cine, ¿no? Es ficción, ¿no? ¿Y qué te pasa con las violaciones que pasan cotidianamente? ¿Qué? ¿Te molesta la que ves en el cine y toda la mata chupan un huevo? Claro. O porque no aparece en el cine no pasa en la vida real. Ujú. ¿Viste? Es como... ¿Por Sí, qué sí. condenar al director que lo pone en una ficción? ¿Se entiende? O sea... Sí, sí, está bueno el ejercicio de, más que de una ficción, un texto, una obra, de reafirmar lo que pensás, de, bueno, hacerte la pregunta y en todo caso elaborar una respuesta para ver dónde está tu moral y todo eso, pero no que una ficción que te reafirme lo que ya queremos. Eso ya está. Aparte no, eso produce que después venga Milei, la concha de tu madre. Sí. ¿Se entiende? Sí. En algún punto. Porque empezamos a clausurar... Pará, Carola, ¿por qué no te acercás al micrófono? Hola. Para mí el problema está cuando solo pretende eso, dar morbo. Sí. Y no hay como una narrativa en eso. En Irreversible no la vi, pero por ejemplo yo vi Saló el otro día, que es otra de las películas Sí. muy históricamente como... Basada en el Marqués de Sade. Sí. Y... O sea, sí, cinematográficamente es espectacular, pero solo pretende provocar eso, Sí. disgusto. En un momento comen caca. Sí, sí, sí. Es como, bueno, ¿y? ¿Qué me está diciendo? Bueno, eso es quizás ahí es algo que yo también le critico mucho a ciertas obras de arte, o incluso mi propia escritura a veces, cuando ponemos el efecto por delante de la escritura, ¿viste? Como que lo que queremos llegar es al efecto y no que el efecto decante de lo que uno trata de narrar, ¿entendés? Entonces cuando vos terminás haciendo eso, terminás haciendo algo efectista,
que no tiene demasiada repercusión. No sé cómo es en Irreversible, no la vi realmente. Pero... Irreversible tiene una particularidad muy linda para mí, que es que está, justamente, ¿no? Está contada de atrás hacia adelante, digamos. Sí. Y justamente hablando del efecto, ¿no? Produce un efecto muy distinto, porque la película termina con el primer encuentro de ellos dos, en la cama, amándose, digamos. Produce un efecto visualmente y a nivel del sentido también, no muy distinto que si hubiese sido contada linealmente, que casi que termina con el chabón matando a otro que pensó que era el violador y no, básicamente, ¿no? Ahora, me interesa mucho la pregunta que trajo Caro, ¿no? Que es el para qué del cine o de un arte, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? El efecto, el sentido, contar algo, decir algo, enseñar, ¿no? Porque digo, si tampoco es tan fácil, me parece a mí, producir morbo. Yo no la vi esta Saló igual, no sé ni de quién es. Pero digo, hay una virtud en el hecho de conseguir incomodar al lector o al televidente también. Depende. A veces es medio barato. Claro, sí, es verdad. Depende, o sea, depende. Yo creo que lo que uno intenta conseguir, en esto, lo que uno espera, por lo menos lo que pasa a mí, es un poco de todo. No es ni uno ni la otra, Claro, ¿viste? sí, sí. Que no sea solo eso, ¿no? Sí, totalmente. Que las termina de completar tu... Como hace Shirley Jackson en la lotería para volver a... Lo que pasa es que es muy distinto ahora que pienso el cine y la literatura, ¿no? Sí, bueno. Porque vos en el cine tenés la imagen. No pasa nada, no es lo mismo poner a alguien comiendo mierda que escribirlo, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tirar fruta, que es lo que nos gusta en este... Pará, ¿de quién es Saló? Perdón. ¿Pasolini? ¿Antonioni? Antonioni. Ah, ok, después la tengo que... De Pasolini. Bien, Uno de perdón. los tanos del neorrealismo. Claro. Y acá me gustaría que participe Charlie, que me dijo un comentario también acertado. Que participen todos, chicos. Esto es así el silenciero. Qué democrático. Sí, a mí me gusta, se pone copado. Sí, más vale. ¿Qué interpretación haces vos? A ver, para vos, ¿qué tema trata? Ya dijimos que hay 1.000.000 de lecturas ya escritas, se escribió muchísimo sobre la literatura, sobre la lotería. Pero para vos, ¿de qué va? ¿Cuál es el tema, no? Más allá de la trama. Si es que si es lo que lo tenés elaborado, ¿no? ¿De qué habla? A mí me hizo acordar mucho a una conferencia que da Cornelius Castoriadis, que es un filósofo, matemático, uno de los... Sí, sí. Suele aparecer acá Castoriadis. En el silenciero. Sí, lo he nombrado ya. Lo has nombrado. Bien, me gusta mucho a mí. Y en esta conferencia se llama La creación en el dominio histórico-social, ¿no? Sí. Justamente habla del imaginario social, ¿no? Lo llama significaciones imaginarias sociales. Y dice que son sociales porque participan de un ente anónimo y colectivo. Nadie sabe quién las creó, de dónde salieron, pero todos participamos. Y son imaginarias porque no se agotan en elementos reales o racionales, dice él. Son una invención, ¿viste? Uh-huh. Y dice él, el individuo en sociedad, el ser humano, digamos, no es que está forzado a reproducir su imaginario social. Está obligado a hacerlo por el hecho mismo de ser individuo, de ser sujeto, podríamos decir, ¿no? No puede no reproducirlo. Al mismo tiempo, dice él, está la autonomía, que es la posibilidad de preguntarse por qué esta ley y no otra, ¿no? Pero hay un punto en el que nosotros, por constituirnos socialmente, reproducimos necesariamente nuestro imaginario social. Sí. Después sí lo podemos cuestionar, llega un punto de la historia en que sí, avanza, nos repreguntamos, qué sé yo, pero hay cosas que no te cuestionás. ¿Por qué pones el arbolito en Navidad? ¿Por qué haces fila en el tren si después se cagan a trompada? ¿Por qué, qué sé yo? ¿Por qué hay gente que, ¿no? Que se cae de hambre y seguimos como si nada, ¿no? Hay imaginarios sociales que la sociedad se construye para funcionar como sociedad y para vivir, para vivir, básicamente, ¿no? Y yo creo que este cuento, si yo siguiera dando clase en teoría técnica de grupos y diera el texto de Castoriadis, probablemente llevaría también este cuento, porque para mí lo grafica muy bien eso.
casi que nadie lo cuestiona. Y no tiene sentido, no es racional. ¿Por qué morir? ¿Por qué participar en la lotería en que te podés morir? Alguien en tu familia puede morir. ¿Para qué? ¿Viste? Y nadie... Hay un momento de cuestionamiento. Muy breve, sí, donde dicen, en el pueblo de arriba ya no lo hacen más. Y también un cuestionamiento muy tenue para mí de la señora Hutchinson, ¿no? Que es la que termina muriendo. Sí. Pero más que cuestionamiento, ese es más bien una queja, ¿no? Porque cuando le toca a ella recién se empieza a quejar, ¿viste? Total. No sé qué opinan ustedes. Sí, para mí, yo no lo vi. Sí, me parece que la lotería puede ser una alegoría o algo simbólico con respecto a cómo funciona una sociedad, incluso cómo funciona una democracia. Y yo, en esto que vos decías de por qué hacemos las cosas que hacemos, sin preguntárnoslo, que para mí es lo que el tema principal que me convoca de esto, que es una especie de la representación de la tradición, ¿no? Y de los rituales de esa tradición. Por eso yo decía que este cuento puede ser leído en una ocasión navideña, ¿no? Porque esto es una tradición. ¿Y cuál es cuál es el motivo, cuál es la potencia, cuál es el objetivo de la tradición? ¿Por qué se mantiene? Hay una breve explicación en el cuento de por qué se hace la lotería, que pareciera ser que es como una especie de ofrenda, no sé si llamarlo ofrenda, pero es para asegurar una buena cosecha, ¿no? Sí. Hay una especie de refrán que en inglés es Lottery in June, en junio, y corn will... Como que va a crecer el maíz fuerte después. No me acuerdo cómo está traducido en español, porque la leí recién en inglés. Y cuando hay gente que empieza a cuestionar la lotería, que dicen, che, en los pueblos del norte no la están haciendo, hay un tipo que parece un tipo grande, ¿no? Más viejo, más conservador, que le dice, sí, bueno, los pibes esto quieren cualquier cosa, en cualquier momento ya, como que eso va a traer problemas. ¿Querés que lo lea? Lo tengo acá. Si lo tenés, léelo. Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería, comentó el señor Adams al viejo Warner, que es este. Sí. Este soltó un bufido y replicó, atajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía, la lotería en verano antes de recoger el grano. Lindo, la traducción. A este paso, pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque. La lotería ha existido siempre, añadió irritado. Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven de Joe Summers ahí arriba, bromeando con todo el mundo. Y mirá como, qué paradójico, ¿no? Que uno pensaría que la lotería es en algún punto algo incivilizado, y el viejo Warner plantea que la lotería es justamente lo contrario. Es el signo de la civilización. Exacto. ¿No? Y hay un punto ahí, creo que es, bueno, ahí estuve leyendo ahí, yo de filosofía política no sé nada, ¿no? No he leído ni a Hobbes ni a Rousseau, más que por arriba, pero creo que se condensa o está explicado cómo es una civilización democrática moderna en la lotería, ¿no? Cómo uno tiene que sacrificar algo para que haya una armonía en la sociedad, ¿no? Creo que eso es básicamente el tema. Acá lo que decía Charlie, lo voy a traer acá a nuestro Tech Boy, es que para él la autora o el narrador tomaba partido. Y era, ella tomaba partido... ¿Cómo era, Charlie? ¿Qué? Está ahí, bueno, el multitasking. Ella toma partido a favor de los jóvenes, sería. Los jóvenes, de no seguir la tradición. Claro. Para mí, al exponer, digamos, la barbaridad de tener que matar a esta chica. Yo creo que implícitamente está esa posición de parte de ella. Yo creo que, bueno, yo no me voy a inmiscuir en tus lecturas, ¿no? Obviamente. Pero creo que esa es una lectura de sobregirada. de lo sobregirado que estamos con Charlie, que cada vez entramos en los conejos, en los agujeros de conejo.
y nos damos manija mutuamente. Para mí no, o sea, para mí no hay una posición muy clara tomada. Porque lo ponen en las palabras de los personajes, ¿viste? Y te ponen ambos. Pero es verdad que muestra a ambos lados. A los jóvenes que se quejan y al viejo que dice, che, mantengamos las tradiciones, básicamente. Sí, que tampoco se quejan tanto. No, el único no. comentario es este, Es y ese. Tessie diciendo, la puta madre, no lo dejaron, es cuando le toca a ella, ¿no? Cuando le toca a ella. que se Pero queja. incluso hablando de los jóvenes, a mí me interesó mucho la figura de los niños. Los Eso es pibes, hermoso. que uno diría son, se supone, los que más cuestionan, los que menos entienden. El cuento arranca con los nenes juntando sus piedritas. Eso es terroríficamente hermoso. Eso es muy, bueno, muy lindo y muy tetri, muy... Pero la figura del niño como un agente más de la reproducción de esa imaginario social, y no cuestionan nada los pibes, ¿viste? Incluso el pibe que le va a tirar piedras a su mamá para matarla, nadie... Es terrible eso. Es terrible. Da un poco de miedo si lo ves así. Sí. Hay un tema que está presente también, que son los designios del azar. Sí. Porque no es una competición, no es una elección, es una lotería. Total. Esto se ve más en, bueno, en el cuento de Borges, la lotería de Babilonia. Se ve un poco más claro también. Total. Acá, Sí. acá habíamos traído también, como siempre, a nuestro amigo Giorgi, a Borges, que por supuesto ya ha escrito todo siempre antes, que todos, incluso de los que nacieron antes que él ya los había escrito antes. Era él quien escribía a través de los... Sí. Como en la biblioteca de Babel, viste que ya estaba todo ahí. Y bueno, la lotería de Babilonia se publica 7 años antes en este caso lo escribe antes realmente, ¿no? Que la lotería de Shirley Jackson. Y ahí también hay algo, no sé si te acordás de la lotería de Babilonia, que es esto que al principio era una lotería donde, bueno, se sorteaba y el que salía ganador ganaba monedas. Después, para complejizarlo un poco más, también se sorteaban penas económicas. Después, como la gente no podía pagar, bueno, si perdías en la lotería, podías ganar, podías perder. Y en vez de pagar, como la gente no podía pagar, ibas en cana. Y después empieza a haber como una especie de bola a la mexicana donde todo se vuelve, o sea, todo está regido por la lotería. Hay una compañía, que también ahí creo que hace Borges una especie de crítica a la democracia, y todo está supeditado a la suerte de la lotería. Por supuesto que en Borges esa lotería se multiplica al infinito, y a mí ahí me parece que hay una diferencia. En Borges la lotería y el azar provoca primero un caos del azar, que después por supuesto con Borges ese caos, al estar multiplicado al infinito, se termina ordenando. El caos termina siendo orden en algún momento. Tron, Ukvar, Orbister. Claro, como siempre. Y en Shirley Jackson ese azar provoca un orden. ¿Entendés? Porque la lotería termina ordenando. Sí. Eh, Ahora, sí. Sí. Casi como si Shirley Jackson lo hubiera leído, quiero leer un fragmento de Borges que me parece que va a algo muy central del cuento de Jackson, que pasa un poco oculto, como subterráneo. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo recién te comenté, che, porque te había mandado un artículo que no lo podías abrir. Dije, che, ¿vos leíste La Lotería de Babilonia? No lo leí, me hubieras dicho algo así, me dijiste. Pero sin embargo vas a leer algo de La Lotería de Babilonia. Sí. Y vi que buscaste en tu celular algo, una carpeta. ¿Vos tenés anotaciones de los cuentos de Borges? Tengo de los Citas. autores que me interesan mucho. Tengo resúmenes y lecturas de cada uno de los cuentos y las novelas. Qué lindo. La gente que mira El Silenciero, ¿quiere acceder a esas citas que tiene Manu imposible. recopilada? ¿Cómo? Dólares, muchos dólares. Y lo empiezo. Es para miembros nomás. Suscríbanse y exijan en comentarios que Manu comparta. Eso solo lo comparto en OnlyFans. Ok. Así que fíjense después que voy a dejar abajo. Fíjense, acuérdense que hay cafecito para colaborar al Silenciero. Capaz que por ahí unos cafecitos, Manu suelta y alguna que otra alguna, cita. alguna. Ahora lee tranquilo. Esto Borges, ¿no? Nuestras costumbres están saturadas de azar. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo.
yo mismo en esta apresurada declaración he falseado algún esplendor, alguna atrocidad. Y esto del falseamiento de la tradición también aparece en Shirley Jackson, y eso me pareció buenísimo a mí, que un poco esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué hacen esto? ¿No? La respuesta más inmediata es, bueno, porque se hace así. ¿Viste? La tradición por sí misma. Porque lo hacemos, qué sé yo. Porque se hace así desde siempre, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante a mí es que la tradición en Shirley Jackson digo esto, ¿no? La tradición como tal ya está perdida. A ver, me perdí. O sea, es llevar a cabo una tradición para que no se pierda la tradición, pero es una tradición que ya está perdida. Porque fíjate, los objetos originales, esto es cita, los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo, ¿no? La caja es una caja nueva que la suplantan, la pintaron negra, pero sí, el objeto original ya estaba perdido. Después dice, corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, la que habían construido la primera familia. O sea, corría la historia, ni siquiera seguro que la caja actual tenga algo, quizá no tiene nada de la caja original. Después dice, la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado. Después dice el viejo Warner, cuando están a punto de matar a Tessie Hutchinson, dice, antes las cosas no eran así. O sea, ya la tradición no es la misma tradición, ¿no? Es como, hagamos esto para no perder la tradición de nuestra sociedad. Y esa tradición ya, es como hacer algo para no significar como perdido algo que ya se perdió. Hacer de cuenta que continuamos con una tradición que ya está perdida porque la caja no está, porque cambiaron un montón de procedimientos, porque no se acuerdan cómo era, porque los objetos no son los mismos. Mira, yo creo que ahí hay algo copado, que es algo de lo que hablamos siempre, que esa tradición es una ficción. Sí. ¿No? Entonces, el poder de la tradición no está en sus objetos originales, sino en la ficcionalización de la propia tradición. Y esa es la potencia. Y esa es la potencia de todas las tradiciones, su ficción, su narrativa. Sí, total. Pero ¿sabes lo que me interesa, Fico, sí, de esto? Es tal cual, como vos decís, estoy plenamente de acuerdo. Pero acá la ficción cumple una función específica para mí, que es hacer creer, ¿no?, que conservamos algo que perdimos. Sí. Y eso me pareció súper interesante. O sea, no reconocer como perdido lo que ya se perdió. Entonces, porque si no dirían, inventamos una nueva tradición, y no es esa la idea. O sea, con todos los cambios que este pueblo actual introdujo en la ceremonia, lo que pretende es una continuidad de tradiciones cuando ya no es la misma. Pero ¿no es una paradoja decir una nueva tradición? Sí. Sí. En el sentido de que eso es la tradición. La tradición es algo que lo que vale es la ficción sobre eso. Claro. Y cómo mantenerlo. Y ahí está lo piola, no sé, a mí me gustan las tradiciones. Por más que sea otra, es la misma en tanto cumple la misma función, se supone. Sí. Hay que ver esa es una pregunta interesante e implícita en el cuento, ¿no? ¿Qué se sostiene de la tradición originaria y qué no? Y qué no. Incluso lo de las piedras en un momento también no está claro si es algo original o que inventaron después, ¿no? Claro. Y está bueno eso porque esa parte que leíste que dice, antes no era así, dice. Sí. No sabemos si Eso antes era mejor. Warner, no lo dice el narrador, ¿viste? Claro. No sabemos si antes era mejor, si antes era peor. ¿Qué es lo que era distinto antes? Sabemos que era distinto. Sabemos que era distinto. Está buena esa pregunta. Qué. Por supuesto que Shirley Jackson no nos va a dar una puta respuesta. Y otra cosa quiero decir sobre eso, porque ella pone, para mí, una gran enseñanza de este cuento para los escritores, ¿no? Es poner a hablar a los personajes, ¿viste? A que digan cosas que no diga la narración siempre, ¿viste? Y hay un momento en que dice, cuando están un momento de tensión, es cuando están por revelar a quién le tocó la lotería, digamos, cuál es la familia que va a morir. Sí.
Y eso la narradora o el narrador no lo revela él mismo, sino a partir del pueblo, de las voces del pueblo, ¿no? Dice, al cabo de unos minutos, las voces empezaron a decir, es Hutchinson, le ha tocado a Bill Hutchinson, ¿no? Eso me parece que grafica muy bien el cuento y que lo resume muy bien, ¿no? Cuando, en el momento de mayor suspenso y mayor tensión, para no adjetivar de más, ¿no? Para que no sea el narrador posicionándose contra eso, bueno, que lo revele en la voz del pueblo y El listo, pueblo. ¿no? ¿Cómo dicen las voces del pueblo? Ah, sí, literalmente, las voces del pueblo. Ese significante es complejo, el pueblo, aparte, ¿viste? Sí. Es muy complicado de definirlo. No, pará, me equivoqué. Las voces, dice. Las voces. Bien. Al cabo de unos minutos, las voces empezaron a decir. Yo le Bien. agregué la voz del Voz del pueblo porque tengo el libro de Cristina acá atrás, boludo. Ok, te tiró ahí. Me tiró su Sí. rayo. Bueno, La patria es el otro. el otro día tuvimos una discusión por esto. Si querés ¿nos metemos ahí? ¿Bajamos línea? Como quieras, yo estoy. Dale, vamos a meternos ahí. Un segundito, porque es el último capítulo y estamos de vacaciones. No sé si aprueba el equipo El técnico. equipo. Aprueba. Voy a repetir una cosa más. Loco, suscríbanse. No les cuesta nada. El 80% de la gente que ve los videos no está suscrito. Acá, abajo está el botón para suscribirse. No les cuesta nada. Suscríbanse. Acá, chicos. Suscríbanse. Hay un... Bueno, no sé, capaz que esto es demasiado, pero como es el último capítulo de la temporada y hace calor, ¿viste? Y en cualquier momento, le digo esto a la Tana, Panele, en cualquier momento vamos a brindar para despedir el año. Hay un eslogan. Yo creo que el peronismo... Yo soy peronista, ¿vos sos peronista? Kirchnerista, diría yo. Vos sos kirchnerista, muy bien. Yo creo que el peronismo... Cristinista, incluso. Cristinista, ok. Yo creo que el peronismo en el último tiempo, no lo digo yo, lo decimos todos, viene en una deriva, ¿no? Medio sin rumbo, viene haciendo malos gobiernos, ahora haciendo una mala oposición, a mi forma de verlo por lo menos. Y esto no es para tirar mierda, porque creo que hay que realmente unirnos para sacar a Milei, pero recuerdo que el último tiempo de Cristina, el eslogan político era "La patria es el otro". Y eso incluso derivó en el último eslogan de la campaña de Massa, que era "La patria sos vos". Y miren qué contradicción No seas uno malo, y no otro. seas No había malo. tanto tiempo de diferencia. ¿Con quién no seas malo? No es que derivó. No, bueno, yo te estoy diciendo los dos eslogans. Está bien. Entre la patria y el otro y la patria sos vos, creo que ahí está el problema del peronismo últimamente. Porque la patria no es, o sea, para mí el otro representa, no sé, el otro son los ingleses, ¿entendés? Ese es el otro. La patria somos todos, somos nosotros, incluso la patria sos vos. Esa cosa individualista podría ser el eslogan de Milei tranquilamente. Y si siempre es el otro, no es nadie. Sí, El otro nunca sos vos. para mí está... Bueno, pero pará. Me atrevo a discutir esto. Sí, obvio. ¿Cómo que el otro no es nadie? Vos sos un otro para mí. Sí, Fipo es un otro. Sí, pero vos tenés que estar incluido en la patria. Es que yo estoy incluido porque yo soy tu otro. Yo soy un otro para vos. Para mí la patria somos nosotros. Estamos Bueno, juntos. está bien, no está es bien. un otro. Para mí, no sé. Está bien. Es una deriva, chicos. Una deriva de fin de año. Lo que sí me parece importante, no es lo mismo la patria es el otro que la patria sos vos. Prefiero La patria sos vos es la liberalización, o sea, como bien dijiste, podría ser tranquilamente de Milei. No es de Milei porque no se le ocurrió, porque no, prefiere hacerlo más llano. Ahora, no me digas que la patria sos vos deriva de la patria es el otro. No deriva ahí, pero bueno, imagínate que entre uno y otro, entre un eslogan y otro hubo 8 años y mirá Sí. qué distinto, ¿no? Y como ambos, en mi forma de verlo, estaban errados, ¿no? Una pequeña deriva política. Por supuesto, sí. Pero bueno. No, obvio. Nada que salga de un departamento de marketing va a convocar mucho a la patria, ni al pueblo, ni a nadie de nosotros. En lo que sí estamos de acuerdo, y esto lo quiero decir, no tiene nada que ver con la literatura, o sí. Todo No tiene que ver podemos con la hacer literatura. campaña tan
tan lavada, boludo. A ver, explayate, No se mientras hablo puede, no podemos. Le hablo al pueblo trabajador, le hablo a los que creo que seamos kirchneristas, peronistas, lo que sea, estamos más o menos de este lado. Me parece que es una época en la que esquivamos demasiado la discusión. Estamos muy acostumbrados a seguirnos entre nosotros, a hablar entre nosotros. Incluso si nos encontramos con un otro radicalmente alterno, diferente, en todo caso lo insultábamos, lo puteábamos, pero no discutimos. Y tenemos que retomar la tradición justamente de discutir. No puede ser que la campaña sea la patria sos vos o oponete a Milei. Sí, fuera Milei era. Fuera Milei, eso. Tenemos... Un eslogan gorila. Sí, totalmente. Gorila. Boludo, sí. De oposición, como es. También, sí. Sí, también. Total. Una pequeña diva. ¿Querés decir algo más de Shirley Jackson? Quería leer el final del cuento. Mándale. ¿Qué te mándale. parece? Sí, sí, sí. ¿Te parece que...? Obvio. Spoilers. pero bueno. Si no quieren spoilers, porque Porque no creo leyeron que- todavía, nos preguntamos por qué están haciendo con su vida si no leyeron la lotería de Shirley Jackson, pero pueden adelantar unos 20-30 segundos hasta que Manu termine de leer. Los niños ya tenían su provisión. Perdón, antes sí, que termine. sí. Es buenísimo esto de que el relato empieza con los niños juntando las piedras que uno al principio no sabe para qué son y termina con los niños tirando las piedras, que se cierra ese círculo hermoso, terrorífico y todo eso. Perdóname. Sí, Ese y- detalle me parece de una pluma. El cuento es un Sublime. relojito, boludo. Es un relojito. Es redondo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ajedrecista también, de que de la paciencia con la que construye el cuento, ¿no? Te habla de otras cosas, te hace chistes, te pone... O sea, es como va muy... gotea lento, ¿viste? Total. Decanta. Y no hay casi indicios explícitos. No es que te dice, va a ocurrir algo terrible, no. Bueno, les leo el final. Dale. Los niños ya tenían su provisión y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño David Hutchinson. El hijo de la... Tessie Hutchinson había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. «No es justo», exclamó. Una piedra la golpeó en la sien. «Vamos, vamos todo el mundo», gritó el viejo Warner. Steve Adams estaba al frente de la multitud de vecinos, con la señora Graves a su lado. «No es justo, no hay derecho», siguió exclamando la señora Hutchinson. Instantes después, todo el pueblo cayó sobre ella. qué buena palabra esa, no es justo. Es el tema de la justicia en este cuento aparece ahí de costado, ¿no? ¿Qué es justo? Porque, claro, ella dice que no es justo porque la que toca ser sacrificada es ella, pero sin embargo, todo el pueblo está de acuerdo que es lo más justo que hay. Y también la justicia acá se da por el azar, ¿no? Eso. ¿El azar es justo o no es justo? Eso te iba a decir, es otro nombre del azar, porque el azar es eminentemente injusto. ¿Por qué a un pibe le toca nacer en Nordelta y a otro en una casa que no tiene para comer, por ejemplo? ¿Por qué un pibe tiene que salir a trabajar en el tren a los 5 años y otro, como yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de un colegio privado? Azar. Injusto. ¿Los penales en totalmente el fútbol injusto. son injustos? No, los penales no. Los penales en el fútbol no, porque hay virtud del pateador y de los arqueros. Para mí, ¿no? Igual el deporte siempre tiene algo de Eso es- azaroso, ¿no? ¿Pero Igual es azar o es- y es La una- pelota pegó en el palo y entró? ¿Azar o virtud del pateador que ejecutó casi perfectamente? ¿No? Y si el viento justo en el gol de Mastantuono contra Boca hace unos 8 meses, el viento le terminó de dar la comba, como decía Barqui en el comentario. Eso es porque es muy bostero. Eso porque Barqui es muy bostero. Para ustedes son todos boteros los comentaristas, boludo. La AFA bostera. Viñolo. Buen comentarista. Perdóname. Sí, el tema del azar. Bueno, Borges en la Lotería de Babilonia es un tema central, ¿no? ¿Qué tiene de virtud el azar? Es una buena pregunta, no sé si hay una respuesta muy clara. Y el azar nos encontró también. Y por eso es que acá estamos En el silenciero, terminando este hermoso capítulo. terminando este hermoso capítulo. Yo lo que te voy a pedir, como siempre, Sí. es... Bueno, le volvemos a pedir a la gente que... Muchas gracias por acompañarnos este año. Te voy a pedir que me digas tus lecturas favoritas de este año, como hacemos siempre en el silenciero. Ah. Esto es un clásico de Navidad. Me Mientras hubiese abrimos dicho que lo mientras preparaba. abrimos la sidrita para brindar,
este año estuve leyendo mucha poesía. Así que diría... la poesía completa de José Villa. Poesía completa no, la poesía reunida de José Villa. No conozco. No, es un escritor no tan conocido. Me lo presentó Andy Nachón, me dijo es un raro. Y yo dije, entonces lo tengo que leer. ¿Te gustan los raros? De Andy Nachón también quiero recomendar, bueno, salió su poesía reunida también por Bajo la Luna, quiero recomendar un libro de todos esos que es La Tercera Guerra Mundial. Y después quiero recomendar de Susana Villalba, Matar un animal. 3 libros de poesía. No leí ninguno, no soy un gran lector de poesía, estoy ahí en falta. Solo de los que leí este año, ¿no? Sí, de este año. Bien, eso. Bueno, ahí tienen recomendaciones del silencio. Yo voy a recomendar Cobra de Severo Sarduy, neobarroco latinoamericano. Para que entendemos. Neobarroco latinoamericano, donde lo que aparece por delante de todo es el lenguaje exuberante. Es una lectura que me dejó completamente de cara. También voy a recomendar Dos Sherpas de Sebastián Martínez Daniel, una novelita, salió hace un par de años. Me recomendaron mucho también ese... Facu Enferri creo que me... no, Ah. vos, boludo, acá en la casa de Iván. Yo se lo y sí, ¿no? Dos novelitas bastante opuestas, con bastante tiempo de diferencia, pero que estuvieron ahí pululando en mis lecturas este año. Así que bueno, unas recomendaciones para los suscriptores y los que más? no. Uno de Yapa. El Vizconde de Mediado de Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Mejor para mí incluso que Si una noche de invierno un viajero. Esa es muy experimental. Muy ¿no? experimental y a mí me gustó igual, pero como que tematiza, casi que tematiza el texto Foucaultiano que es un autor. Uh-huh. En cambio, me parece a mí la narración del Vizconde de Mediado es más experimental todavía, más jugada, más riesgosa. Así que lo recomiendo, me gustó mucho, muy divertido. Medio aireano me da a mí Ítalo Mira, Calvino. ok. Así que lo recomiendo. La producción quiere hacer alguna recomendación, no hace falta que sea literatura, puede ser algún disquito que estuvieron escuchando, Una peli. una peli. ¿No? ¿Tienen vergüenza? Está cansada de la producción. Yo este año leí Mientras escribo de Stephen King Sí. y me sirvió mucho, como los consejos que la verdad nunca había tenido, que me vinieron mal. Muy generoso Stephen King en su escritura. Es un ensayo que... O Es un ensayo, creo que es su primer ensayo o su único ensayo. que son consejos de escritura, digamos. Mezcla consejos de escritura con su biografía personal. Mirá, qué lindo, boludo. Está muy bueno. También tiene un libro de ensayo que es La Danza Macabra, que no se consigue, que también es fantástico. Pero Mientras escribo es sobre escritura. Es un libro sobre escritura. Y es muy, muy generoso. Ahí va Carola. Yo quiero recomendar Blow Up de Antonioni, que está basada en un libro de Cortázar. En La Fava del Diablo. En La Fava del Diablo. Muy bien. Un cuento de Cortázar. Espectacular. Qué buenas Mirá vos, recomendaciones. Y yo voy a recomendar una última cosa. Y con esto me despido. Y yo me dieron ganas de una más. Dale, ¿recomendás? No, vos primero. No, porque la mía es para el final. Ok. Quiero recomendar una película de Antonioni que es El Desierto Rojo, que me voló la cabeza. Y quiero recomendar un libro de Barthes que no es novela ni ensayo, es Diario de Duelo, que básicamente es un diario de cómo él duela la muerte de su madre y que bueno, este año me acompañó mucho y que está muy bien escrito, bueno, porque como escribió Barthes. Barthes. Bueno, voy a hacer la última recomendación, que es El Silenciero Podcast, chicos. Suscríbanse, gracias por acompañarnos este año que crecimos. El año que viene recontra recargado, loco, con muchísimas novedades y mucha data. Así que estén atentos y no dejen de suscribirse ni de recomendarnos, de mirarnos. Pongan sus recomendaciones también en los comentarios. Y nos vemos el año que viene, ¿no? Así será, aquí nos estaremos encontrando. Gracias por bancar, gracias por estar del otro lado. Felices fiestas, feliz Navidad y hasta la próxima. ¡Salud! Viva Perón. Eso. A los ojos me enseñaron a mí. Vengan. Ustedes tienen sus vasos también, ¿no? Me imagino. La producción completa del Silenciero despide el año. Vamos
Vamos a acercarnos acá todos. Acá así muestran las caritas, viste que siempre aparecen ahí como en las penumbras. Acá aparecen completamente iluminados. Viva Perón, loco. Estaría bueno que alguien corta ahora, pero... No, igual cortamos. Sí, sí.